Disculpen, queridos hermanos, la interrupción, problemas técnicos de última hora que nunca faltan, nos han cortado un pedazo de tiempo, pero estamos nuevamente para comenzar. Les decía, estamos muy agradecidos a Dios por el privilegio de poder reunirnos la iglesia en las casas y poder sentarnos bajo la sombra de la palabra y disponer nuestros corazones para aprender lo que Dios tiene para nosotros. Antes de comenzar, hagamos una oración, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche nos hemos reunido como iglesia en las casas para estudiar tu palabra, para aprender de ella, para tener el conocimiento y la inteligencia en nuestra mente, para luego lograr con el tiempo y con tu ayuda se convierta en realidades en nuestra vida cotidiana. Oramos en esta noche que tu Espíritu Santo disponga el corazón de quienes van a escuchar al entendimiento y me permitas darme sabiduría para compartir tu palabra. Te honramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, estamos estudiando acerca de la seguridad de la salvación. Y uno de los problemas que se suscitan cuando se enseña la seguridad de la salvación es el problema de que algunos entienden mal acerca de esta verdad, de vivir como si fueran no creyentes, pensando que porque Dios los salvó, nada los va a limitar, pueden hacer lo que deseen. Cosa falsa, totalmente falsa. El capítulo 6 que hemos estudiado en los 2 días anteriores nos demuestra que hemos muerto al pecado y que el pecado ya no es nuestro Señor, que el pecado ya no gobierna nuestras vidas, que hemos sido libertados para servir a Dios, que tenemos que presentar nuestra vida, nuestros cuerpos, dice Pablo, como instrumento de justicia para hacer obras que agraden a Dios. Eso vimos el día de ayer y antes de ayer, y vamos a continuar hoy día con el capítulo 7 del libro de Romanos, que básicamente nos enseña que la santificación, la vida que agrada a Dios, no es posible por guardar la ley o por observar, si no es la ley de Moisés, por observar ciertos códigos de conducta impuestos por un estamento de autoridad. No, la santificación no es posible por la fuerza externa de la obediencia formal a ritos, a costumbres, a prácticas, a normas, etc. Y vamos a aprender que solo es posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, dispongamos nuestro corazón en esta noche a entender la palabra. Recordemos que el capítulo 7 de Romanos es tal vez uno de los capítulos que más discusión ha traído en el cuerpo de Cristo por los diversos formas como se ha interpretado este pasaje. Y para engarzarnos al capítulo 7, veamos en primer lugar el capítulo 5 nos habló de nuestra posición en Cristo, justificados por la fe. Absolutamente justificados, en paz con Dios, libre acceso a la presencia de Dios, etc. Dios hizo una obra permanente y como enseñamos en el día correspondiente, la justificación es un acto hecho una vez y para siempre. En el capítulo 6 abordamos la relación del creyente con el pecado y entendimos a la luz de la palabra de que hemos muerto al pecado. No significa que el pecado haya muerto o que seamos insensibles al pecado. El pecado sigue viviendo y quiere tomar control, quiere reinar en nuestras vidas. Por eso Pablo dice, no permitamos que el pecado reine en nosotros, sino que tenemos que presentarnos a Dios como una ofrenda por medio de la obediencia. Vamos a avanzar en esta noche, ya estamos. Ok, entonces, veamos el capítulo 7, lo podemos dividir en 2 partes y la primera parte tiene que ver con el asunto del cristiano y la ley. Tenemos que guardar la ley. Pablo
lo dice en un tiempo donde la ley era parte de la cultura de una iglesia cristiana evangélica, de una iglesia cristiana de aquellos tiempos, porque habían judíos dentro de las congregaciones y los judíos eran personas que tenían un altísimo concepto acerca de la ley. Y los conflictos que tenían con la doctrina de la gracia se venían por el asunto de la obediencia. Entonces, algunos cristianos en Roma, judíos, decían, uno para ser santo tiene que guardar la ley, como por obligación, como una imposición. Entonces, el apóstol Pablo nos va a enseñar cuál es la función de la ley. Pero aplicándolo a nuestros tiempos, como dijimos hace un momento, hoy día en muchas congregaciones hay códigos de conducta, códigos de vestimenta, códigos de acción, códigos de formas, y se asume que si uno hace esas formas y uno obedece tales formas, uno es salvo. Y a decir verdad, amado hermano, no es así, ya lo vamos a ver en esta noche, que no son las prácticas externas lo que traen la santificación. Con eso en mente, quisiéramos seguir avanzando. La ley de Moisés, vamos a hablar para ser específicos, tiene autoridad y exigencias mientras la persona está viva. Mientras la persona está viva, la ley tiene la carga impositiva de demandar obediencia. Esté consciente o no la persona, la ley está obligando obediencia a la persona. El problema es que la ley dice lo que es malo, la ley dice lo que es bueno, la ley dice condena el pecado, pero no da al hombre la capacidad para obedecerla. Es como el semáforo. El semáforo te dice, luz verde, puedes seguir pasando, luz amarilla, detente, luz roja, no pases. Pero el semáforo por sí no puede hacer que el carro se detenga, depende de la voluntad de la persona. La ley de Moisés es eso. Dice lo que se debe hacer, pero no da capacidad para la obediencia. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar en esta noche con la ayuda de nuestro Dios. Y muy bien. Veamos una verdad. Vamos a leer en Romanos capítulo 7, versículo 1 para seguir avanzando. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. O sea, ahí es lo que estamos diciendo. Y el apóstol Pablo pone el ejemplo de una persona casada para sentar la base de cuál es la relación del creyente con la ley. Leamos el versículo 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriera, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Una mujer casada está bajo obligación de pacto mientras el esposo vive. Está en ese nivel de obediencia. Por eso la mujer no puede, una mujer casada, y también un hombre casado, por cierto, no puede unirse a otra persona que no sea su mujer, porque cometería el pecado de adulterio. No solamente pecado, sino delito. ¿Y qué ocurre? Si el hombre muriera, la mujer es libre. Ya no tiene obligaciones que cumplir, porque sencillamente ha muerto. Ahora, la viuda tiene libertad para casarse con quien quisiera. El apóstol Pablo toma esta pauta para poder señalar una verdad. Versículo 4 al versículo 6. Para ir llevando este rol de pensamiento. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El creyente es libre de la ley. Luego explicamos que no significa que uno pueda hacer lo que quiera. Vayamos a la pauta.
el creyente es libre del poder del pecado por la muerte de Cristo Jesús. Nosotros somos con la mujer de la comparación que puso Pablo. Habiendo muerto, la ley ya no tiene el peso impositivo de obligatoriedad en cuanto a la obediencia. Así, Cristo murió en la cruz del Calvario, dio su vida, como hemos aprendido, para librarnos de la ley, de la obediencia impositiva de la ley. Esa palabra debemos captar, obediencia impositiva de la ley y el creyente. Por eso, queridos hermanos, los creyentes hemos sido liberados por la gracia de Dios a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, dice Pablo que podamos seguir leyendo, que habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué cosa es esto? No, que cuando Cristo murió, nosotros morimos. Su muerte es nuestra muerte. Esto también lo explica Pablo en el capítulo 6. Su muerte ha sido nuestra muerte. Entonces, la deuda de la ley que teníamos nosotros ha sido saldada porque hemos muerto en Cristo Jesús. La ley, si no fuéramos creyentes, la ley de Dios estaría delante de nosotros demandando el juicio por los muchísimos pecados que habríamos cometido o habemos cometido antes de ser creyentes. Estaríamos así, la ley, digámoslo como una comparación, como con una espada para ajusticiarnos por la desobediencia voluntaria de la ley de Moisés. Pero cuando morimos, la deuda que teníamos con la ley quedó cancelada porque Jesucristo pagó esa deuda. Por eso Pablo nos dice que hemos muerto mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿Quién es ese otro? El que resucitó de los muertos. Entonces, ya ahora nosotros pertenecemos a Jesucristo. Estamos inmersos en el cuerpo de Jesucristo. Y la razón por la cual nosotros estamos en esa situación es para que llevemos fruto para Dios. Y aquí, amado hermano, está una de las claves de la vida cristiana. Todo hijo de Dios que ha nacido de nuevo, libre del poder impositivo de la ley, tiene que hacer las obras de la ley. Pero ya no con la fuerza natural o con la imposición de la ley de lo que tiene que hacer, sino con la ayuda del poderoso Espíritu de Dios que obra en nosotros, con la iluminación de nuestra mente de la verdad de la palabra de Dios, con el consejo constante de la palabra y de la enseñanza. Ahora podemos llevar frutos para Dios. El fruto que Dios demanda de un hombre que no tiene a Cristo en su corazón y que no puede, porque no puede, el creyente, porque está inmerso en Cristo, porque ha nacido de nuevo, recibe la capacitación, la habilitación para dar fruto para Dios. Y qué interesante, no se queda en dar fruto, sino dar fruto para Dios. En este pasaje nos coloca en esa posición que por pertenecer a Cristo no somos legalistas en el sentido de pensar que por observar ciertos rituales, por observar ciertas pautas o normas, etcétera, somos salvos o, somos santificados. No estamos en contra de tener formas y maneras correctas, en absoluto. Pero no son las formas las que santifican. No son las formas que hacen que el creyente sea madure en el Señor. No son las formas. Y también este principio que estamos viendo nos aleja totalmente del libertinaje. De pensar porque yo no estoy bajo la ley, entonces puedo hacer lo que me da la gana. No es así. El equilibrio bíblico está dado, que por estar inmersos en Cristo debemos, así, con mayúscula, subrayado, con un circulito, debemos dar fruto para Dios. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Sigamos leyendo el versículo 4. Así también vosotros,
hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Démonos cuenta un pequeño detalle. No leamos la parte final. ¿A fin de qué? O diríamos de esta manera, que estamos en el cuerpo de Cristo con el propósito. Entonces, esto no es una declaración, este no es un deseo, ojalá pudieran llevar fruto, como quisiera que lleven fruto, no, es una declaración de un hecho que se debe dar sí o sí. Es algo que no se puede evitar, así como no podemos evitar que el día de mañana sea, ¿qué día? Viernes. No hay manera que evitemos que mañana sea viernes. Yo estoy pues medio colado con los días, ya los hermanos de la iglesia me conocen en ese sentido. No hay forma. Así el creyente que ha nacido de nuevo, que ha tenido una genuina experiencia con Dios, debe dar fruto. Es una declaración de Dios. Lo que la ley no podía hacer en nosotros, la gracia de Dios lo ha hecho posible. Por eso, amados hermanos, una vida que agrade a Dios es una vida que lleva fruto. Y la Biblia y el Señor Jesucristo habló mucho acerca de fruto, mucho fruto y fruto abundante, fruto que permanezca. Ok, ahora veamos nuestra antigua, el apóstol Pablo como que da un paso atrás para tener un panorama de la realidad de las personas no creyentes y para entender nuestra posición como creyentes. Versículo 5, por favor. Porque mientras estábamos, tiempo pasado, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Cuando está lo que Pablo dice mientras estamos en la carne, es decir, estamos vivos lejos del Señor, viviendo en nuestros propios criterios, siguiendo la corriente de este mundo, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, sometidos a la autoridad del enemigo, esclavos del pecado. Mientras vivíamos ese tiempo, en un sentido correcto, en un sentido exacto, las pasiones pecaminosas, y hablemos esto un poquito, ¿a qué se refiere las pasiones pecaminosas? En primer lugar, es la pasión que produce el pecado o que da efectos el pecado. Se puede entender de esta manera, amados hermanos. Y siempre lo decimos, el pecado es sabroso. El pecado ofrece cosas agradables a cambio de que se cometa el pecado. Entonces, las pasiones pecaminosas es el ofrecimiento que el pecado que está fuera, o en el caso del no creyente que está dentro de sí, le dice, mira, saborea esta fruta, igual que el huerto de Edén, saborea esta fruta, te va a hacer bien, es bonito, es agradable, te va a ir bien, nadie se va a dar cuenta. Las pasiones pecaminosas tienen que ver con lo que produce el pecado, lo que motiva al pecado, el gusto por pecar, el deseo y el anhelo de disfrutar algo haciendo lo que está prohibido. Las pasiones pecaminosas, y dése cuenta que son pasiones, no es una pasión, son pasiones. Ahora, uno se pregunta, ¿habrán pasiones que no sean pecaminosas? Claro que sí, pueden haberlo. La pasión es un deseo que busca la satisfacción la pasión es la expresión de un deseo que busca satisfacción. Entonces, la pasión no es mala cuando tiene un buen origen y tiene una buena forma de manifestarse, pero la pasión es maligna cuando tiene un origen maligno y un propósito de la misma naturaleza. Ahora, estas pasiones obraban internamente de modo continuo. Era como un motor en constante funcionamiento en la persona que no es creyente. Era así, era algo que determinaban el estilo de vida. Era lo que movía a la persona, lo que motivaba a la persona a actuar. Y eso lo vemos, amado hermano, en muchas personas que no son creyentes.
Pongamos un ejemplo. Triste, me enoja a mí, ¿verdad? Que me enoja de estas personas a quienes se les encomienda el reparto de víveres para la gente necesitada. Leemos en los periódicos, escuchamos en las noticias de que como si fueran comerciantes, no dan un kilo, menos del kilo, venden productos vencidos o se esconden cosas. ¿Y qué es lo que motiva a estas personas? Una pasión pecaminosa. Querer tener dinero al costo que fuera. ¿Es malo tener dinero? No es malo. Todos queremos tener dinero. La forma como queremos tener dinero. Entonces esas pasiones obran. No se miden, no calculan que pueden ser descubiertos, no calculan el daño que puedan estar haciendo. Las pasiones obran así. Se mueven, ciegan a la persona y esta persona por esta situación sencillamente cae en pecado. ¿Cuál es el fruto? Sigamos leyendo el versículo 5. Y llevando fruto para muerte. El fruto de satisfacer las pasiones pecaminosas, haciendo aquello que Dios prohíbe, disfrutando de aquello que Dios prohíbe, sencillamente producen muerte. Ahora entendamos, primero la muerte espiritual es la separación de Dios y el hombre, la incapacidad del hombre de acercarse a Dios con la naturaleza que tiene. Es una muerte física, porque un día la persona va a morir por causa de sus pecados y por causa de la naturaleza pecaminosa. Y finalmente la muerte eterna. El pecado paga mal, muy mal, por unos minutos o unos instantes de placer. Por una cosa tan simple se paga tanto. Mal paga el pecado. Pésimamente paga el pecado. Y volviendo a los ejemplos que estamos poniendo, gente que ha delinquido, diríamos, en el Estado, que ha sustraído mucho dinero y que está en la cárcel. Yo cuando veo esto digo, ¿dónde estaba su cabeza? Y a pesar de que muchos han caído, han sido descubiertos, han sido puestos en vergüenza pública, a pesar de que personajes importantes han sido descubiertos, sigue la gente haciendo lo mismo. Porque el pecado ciega a las personas. Las pasiones desordenadas de las cuales Pablo está hablando hacen que la persona no vea el riesgo, no vea el final, vea el momento, el instante, el disfrute, el ganar, el conseguir algo. Hacen que solamente vea hoy y no vea lo que hay después. Qué triste término de quienes viven para satisfacer sus pasiones pecaminosas. Veamos ahora el versículo 6, y esto es lindo, amado hermano. Y usted, ahí donde está, debe saltar. Yo no puedo porque estoy enseñando. Versículo 6. Pero ahora, haga usted un círculo en su Biblia alrededor de la palabra ahora. Tiempo presente continuo. La forma como está en el idioma griego no es un ahora y mañana ya no. Porque dice, ahora estoy con fiebre, mañana no estaré con fiebre. Pero el ahora que menciona el apóstol Pablo es una hora con una hora y sigue siendo mañana la hora y hasta el fin del mundo. Es un presente continuo. Es decir, es algo que no cambia, es algo que no se va a modificar. Pero ahora, ¿qué más dice? Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley. Y esta, nuevamente, amado hermano, con mucha pena, nuestras versiones no traducen porque el idioma griego tiene tiempos un poco diferentes a los tiempos que conocemos nosotros. Por eso es bueno a veces leer algunas versiones que ayudan a poder entender el sentido del pasaje que estamos considerando. Estamos libres de la ley. Nuevamente, es algo permanente. Algo permanente. No tenemos que guardar la ley para ser salvos, ni tenemos que guardar la ley por imposición para ser santos.
Vamos a explicar eso en un momento. Por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En el momento que usted nació de nuevo, el día que nacimos de nuevo, sea el día que hicimos la oración de entrega, o sea el día que Dios haya marcado, ese día hubo un cambio radical en nuestra vida, absolutamente radical. Un cambio para siempre, un cambio irrepetible. Ese día nacimos de nuevo y ese nuevo nacimiento nunca se va a repetir. Y junto con el nuevo nacimiento, todos los beneficios de la redención, que tampoco van a cambiar. Ahora, nuestra situación actual sigue siendo igual que el día que nacimos de nuevo. Nuestra naturaleza. La conducta es otra cosa, y eso lo vamos a ver en Romanos capítulo 8. Pero nuestra naturaleza sigue siendo la misma que fue hecha por el Señor el día en que nacimos de nuevo. Sigamos ahora, somos libres de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Somos libres por la muerte de Jesucristo. ¿Ok? Hasta ahí estamos de acuerdo. Ya Pablo lo ha explicado, que hemos muerto, que la muerte de Cristo es nuestra muerte. Y las demandas de la ley por la desobediencia de la ley han sido canceladas. Y ahora, ¿cuál es nuestro lugar? Ahora, nuestra relación con Dios nos libra de la obligatoriedad externa de guardar la ley. Quisiera que se recalque esto, de la obligatoriedad externa de guardar la ley. Es decir, tú tienes que, por decir, peinarte de esta manera para que te santifiques. O tienes que usar esta forma de andar, esta forma de comportarte para que te santifiques. Y no es así, amado hermano. La imposición externa, de esa nos ha librado el Señor. Avancemos. ¿No? Y esta libertad es el resultado de lo que Cristo hizo por nosotros. Esto hizo por nosotros el Señor. Y gracias al Padre, amado hermano, usted es libre de lo que antes era. El versículo 6 nos sigue explicando que el resultado de haber muerto la ley en el cuerpo de Cristo, haber sido librados de la culpa del quebrantamiento de leyes que Dios estableció, es que ya no servimos bajo el viejo régimen de la letra. Y entendamos esto. El Señor Jesús trató a las personas de su tiempo de una manera a veces increíble. Trataba a la mujer pecadora sorprendida en el acto de adulterio, no te condeno. A la que fue sorprendida en el acto de adulterio. A un paralítico que decía que lo hicieron descender del techo, tus pecados te son perdonados. Implica que este hombre había pecado y que la enfermedad era producto de su pecado. Cuando se encontró con Pedro después de la resurrección, no lo cuestionó, no le preguntó qué pasó o qué hizo. Sencillamente le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y acá la respuesta del Señor, de Pedro, el Señor Jesús le decía, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Bien le pudo haber dicho y con justicia, si me amas, ¿por qué me negaste? Pudo haberle dicho eso. Entonces Jesús trató a unas personas de una manera, pero cuando leemos cómo Jesús trató a los fariseos, ay, amado hermano, le trató duro. Y hay un capítulo entero donde el Señor Jesús condena la conducta de los fariseos y condena a los fariseos. Ahora, pensemos un poquito en los fariseos. Los fariseos eran personas que uno si los viera, amado hermano, en este siglo diríamos, qué lindos hermanos, qué lindos creyentes. Miremos, los fariseos nunca faltaban al culto sabático, porque su día era el sábado. Nunca dejaban de leer la Biblia, nunca dejaban de orar, ayunaban. Y lo que Jesús nos dice que ayunaban 2 veces a la semana. Hay hermanos que ayunan una vez al año.
Y ese ayuno es un ayuno medio curioso. Eran gente que diezmaba de lo mínimo. Andaban con la Biblia, por decirlo así, en el hombro, en la frente, con las famosas filacterias. Es decir, uno lo miraba a esas personas, eran correctas. Eran gente muy buena en apariencia externa. Pero cuando Jesús los califica, les dice sepulcros, que por fuera muy preciosos, muy adornados, pero por dentro llenos de huesos secos. Entonces, aplicando esto, amado hermano, nosotros no nos santificamos por las cosas externas que hacemos, sino por la motivación profunda de nuestro corazón, de querer agradar a Dios, independiente de lo que podamos recibir. Por eso Pablo dice que nosotros servimos bajo el nuevo régimen del Espíritu. Lo dice el apóstol Pablo, bajo el régimen nuevo del Espíritu. Mientras los fariseos se obligaban a sí mismos a hacer esto, aquello y lo otro, el creyente, el Espíritu nos lleva a hacerlo. Por eso todo lo que hacemos, el Pablo lo dice en otro pasaje, todo lo que hagamos de palabra o de hecho, sea para la gloria del Señor, sea hecho para el Señor. Así que el Espíritu Santo está en nosotros como una presencia constante y permanente, motivándonos a hacer el bien, motivándonos a hacer lo correcto. Es el Espíritu Santo que nos motiva a avanzar en la vida cristiana, porque la genuina santificación es el resultado de la perfecta obra de Dios en nuestras vidas. Avancemos y concluyamos en esta primera parte con algunos pensamientos. La ley no cambia el corazón. Las ordenanzas, las costumbres, las pautas dadas en una iglesia, una institución, en una organización, no cambian el corazón. Pueden cambiar la apariencia externa, pero no cambian el corazón. Ahora, no está malo las prohibiciones, no está malo las pautas, pero no son eso lo que cambia el corazón de la persona. El Espíritu de Dios es quien produce lo que tenemos que hacer y lo que debemos hacer. Por eso Pablo nos explica que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Es decir, el Espíritu de Dios nos dice cállate y tenemos que callarnos. El problema es que muchas veces no hacemos caso. El Espíritu Santo nos dice no vayas por tal sitio y nosotros necios muchas veces vamos. El Espíritu de Dios nos da pautas de órdenes a nuestro corazón basadas en la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo. Ahora, ahí está nuestra determinación y decisión. Entonces, hasta allí llegamos con este pasaje. Avancemos y entremos a un pasaje que, por cierto, es bien complicado. Tal vez uno de los pasajes más controversiales de toda la palabra del Señor. Romanos capítulo 7, del 7 al versículo 25. Uno de los pasajes más discutidos. Y su servidor va a dar una posición respecto a este pasaje, entendiendo todo lo que Pablo ha enseñado. No es una opinión basada en un criterio personal, sino el sustento del contexto bíblico. El apóstol Pablo primero menciona del versículo 7 hasta el versículo 12 cuál es la relación entre la ley y el pecado. Y luego va a hablar de la impotencia del hombre de lograr acercarse a Dios por medio de sus propias fuerzas. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Cuál es la función de la ley según este pasaje? La función de la ley es señalar el pecado. Es poner un gran letrero y decir, esto es pecado desde la perspectiva de Dios. Una verdad absoluta. O sea, si Dios dice que es pecado, no podemos endulzar la píldora. Es pecado.
Ese es el propósito de la ley. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, etc. Los mandamientos expresos de la palabra del Señor son indicativos de lo que Dios considera que no debemos hacer. Ahora, recordemos, amado hermano, Dios da pautas, no para quitarnos el gozo, no para hacernos sufrir, sino de vallas protectoras para nosotros, para nuestro mañana, para nuestras generaciones y para la eternidad. Esas son las pautas que el Señor da para nuestra propia seguridad. Es como en las carreteras o en cualquier pista encontramos señales de tránsito. Y esa señal de tránsito no está puesta porque a la autoridad se le antojó para que uno se moleste. Esa señalización tiene el propósito de evitar que uno pueda sufrir un accidente o alguna avería. Por eso Pablo dice que recién conoció qué mala es la codicia hasta que lo leyó en la ley, hasta que entendió lo que estaba escrito. Entonces, para él la codicia no es mala, no era mala, disculpen, y también para mucha gente, no, porque la codicia es algo que está dentro de uno, no es algo que se manifiesta. La codicia está dentro de uno. Jesús dijo: el que mira a una mujer para codiciarla ya pecó en su corazón. Y de repente la persona nunca va a hablar con esa persona. De repente la persona nunca va a intentar absolutamente nada con la persona, pero en su corazón la codicia lo hizo pecar. Por eso el apóstol Pablo pone este pecado, la codicia, que es el último mandamiento, que es uno de los pecados que produce otros pecados. Qué interesante, ¿no? La codicia. Y podríamos hablar tanto acerca de ella. Ahora, Pablo dice: mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Quien lo lee sin entendimiento podría decir: entonces el pecado produce, la ley produce pecado. No, la ley no produce pecado ni malos deseos, sino que el pecado toma ocasión en presencia de la prohibición para tentarnos. Digámoslo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes les encanta? A mí me encanta, amado hermano, el Chavo del 8, algunas de sus escenas. Me encanta, ¿no? Y uno puede verlo varias veces y uno siempre se va a reír. El famoso Chavo, le ponen ahí, le piden la torta y le dicen: no vayas a tocar. No vayas a tocar, le dicen al Chavo. ¿Y qué es lo que hace el Chavo? Con la prohibición. No es tentado a pesar de la prohibición. Entonces, ahí está el mandamiento: no hagas esto. Entonces, el pecado nos induce a asumir de que esa pauta no es para mí, que esa pauta es para él, para aquella, para cualquier persona, menos para mí. Nos induce a pensar de que no tiene nada de malo que lo hagamos. Nos lleva a reflexionar o a aceptar: va a ser bueno para mí. Entonces, el pecado usa la prohibición para provocarnos a quebrantar el mandamiento. Y eso, amado hermano, no solamente es para las personas que no son creyentes, es para nosotros. Por eso, amado hermano, la batalla para la victoria está en el conocimiento de la verdad y la aplicación de la misma a nuestras vidas. El versículo, avancemos porque tenemos bastante pan que rebanar y quisiera terminar el capítulo en esta noche con la ayuda de nuestro Dios. Versículo 9. Yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí. ¿A qué se refiere que un tiempo vivía sin ley? Podríamos entenderlo de esta manera: que por un tiempo el apóstol Pablo no era consciente del verdadero espíritu de la ley, que no le era claro cuál era la genuina intención de Dios al dar los mandamientos, y él llevaba la obediencia formal externa.
un celo, como él mismo dice, pero un celo sin Dios. Decir que él, como buen fariseo, guardaba externamente todos los mandamientos hasta que entendió que estaba actuando mal, porque en un tiempo él hacía las cosas solo por la simple obediencia externa. Pero cuando se dio cuenta de que muchas cosas en su vida, dentro, no estaban bien, se dio cuenta de que no solamente era alguien que vivía sin ley, sino que vivía con ley y la quebrantaba. La ley le dio, cuando dice el pecado revivió, no, dice, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿De qué está diciendo Pablo? Que el pecado, disculpen, lo voy a decir de otra manera, Pablo se dio cuenta de la gravedad y la malignidad del pecado. O sea, por un tiempo, no, él cubría los pecados que cometía con la obediencia externa, como muchos hacen, como una balanza. Hago esto mal, entonces voy a hacer cosas buenas como para equilibrar la balanza. Hasta que Pablo se percató, no, la verdadera naturaleza del pecado, contaminante, cuyo efecto siempre es muerte. Por eso dice, yo morí, perdió la seguridad que tenía en las formas externas en que él se comportaba. Por eso el Señor Jesús le dijo, dura cosa es dar patadas contra el aguijón. Porque él, por las maneras que Dios trabajó con él desde que fue muerto el primer mártir, y que él fue testigo, él comenzó a darse cuenta de que las formas externas que él guardaba la ley no eran las formas que a Dios agradaban. Se dio cuenta realmente que era alguien que no tenía seguridad por las formas externas que él vivía. Es por eso que él dijo, ¿quién eres, Señor, y qué cosa quieres que haga, Señor? Porque se dio cuenta que todas las formas como él estaba viviendo, las formas superficiales, externas, era aplaudido, era un hombre inteligente, un hombre con mucho conocimiento, pero todo era cascarón. Cuando la palabra lo confrontó por el mensaje de Esteban que predicó, comenzó a darse cuenta que realmente no era tan bueno como él pensaba. Y la forma de callar esa voz era persiguiendo a la iglesia. Interesante esos detalles que encontramos en la palabra. Avancemos, versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó muerte. El mandamiento para vida, ¿qué cosa quiere decir? Lo que hemos dicho repetidas veces, los mandamientos son para nuestro bien. Los mandamientos son para nuestro cuidado personal. Los mandamientos son para el futuro nuestro, son para nuestra descendencia, son para la eternidad, son buenos. Pero resultó en este caso para Pablo, muerte, porque se dio cuenta que no podía cumplirlos tal como Dios esperaba. No podía hacer las cosas como Dios esperaba. Se sintió que no tenía piso. Versículo siguiente, pero porque pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Tomando ocasión, el pecado tomando ocasión. Miren, amados hermanos, y esto para usted, para todos los que somos creyentes. El pecado está buscando la oportunidad para tentarnos y para hacernos caer. Recuerde que el pecado está fuera de nosotros. El pecado está rondándonos. A cada uno de nosotros nos está rondando. Y está buscando ocasión para tentarnos a hacer aquello que sabemos que no tenemos que hacer y que el pecado quiere que hagamos. Al igual que a la mujer nos muestra lo prohibido para que veamos lo prohibido por Dios con los ojos del diablo. Está rodeándonos. Toma ocasión y siempre el final es muerte.
Ahora, la muerte en el creyente no es una muerte espiritual, es la separación, la pérdida de la comunión y la intimidad con Dios. Ahora, Pablo, hablando de la ley, podrían estar entendiendo mal. Y él explica la ley, versículo 12 y el versículo 14. La ley es santa, la ley es justa, la ley es buena, la ley es espiritual. La ley de Dios es santa por quien lo dio, un Dios santo. Es justa, es decir, no es una ley arbitraria, caprichosa de un Dios que un día enojado dio los mandamientos, o de un Dios relajado que un día dio mandamientos. Es justa, justo lo que el hombre necesita para hoy y para mañana y para el futuro. En tercer lugar, es buena por sus efectos en la vida de la persona, y es espiritual porque la ley la dio el Dios que es espíritu y debiera actuar desde nuestro espíritu. En el caso del creyente, el Espíritu Santo nos permite obedecer la ley de Moisés por decisión voluntaria. Versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Resumamos el pensamiento del apóstol Pablo de la siguiente manera: la ley no hace pecado, la ley no conduce al pecado, la ley solo dice lo que es pecado. Entonces, el pecado, usando el mandamiento, nos provoca a desobedecer. Y ahí nos damos cuenta qué terrible, qué maligno, qué dañino es el pecado que nos quiere llevar a la desobediencia de un mandamiento que Dios nos ha dado. Es maligno el pecado por los efectos en nuestras vidas y en el futuro. Entonces ahí el apóstol Pablo termina su relación del cristiano y la ley. Y luego entra a un pasaje que se ha discutido por siglos. No, por siglos se ha discutido quién es el que habla en este pasaje, el famoso yo. ¿Quién es el yo de Romanos 7, 14 al 25? ¿No? ¿Quién es ese yo? Ahora, permítanme, amados hermanos, darle una explicación personal. Algo que Dios me ha permitido entender con el paso de los años, con el estudio de la palabra, el escuchar a buenísimos maestros que han explicado este pasaje usando la misma Biblia, no basado en opiniones. Y yo nací en una organización, la Asamblea de Dios, iglesias preciosas, denominación. Yo guardo muchos recuerdos y amo a esa denominación que me permitió desarrollar ministerio, que me permitió crecer en la gracia. Lo agradezco mucho, pero en aquellos años antiguos, en que algunos de ustedes no habían nacido, se predicaba mucho en los púlpitos que el creyente tiene como dos perros, un negro y uno blanco, y hay que alimentar al blanco para que el negro se muera de hambre. Pero la realidad, amado hermano, era que pareciera que el negro se comía al blanco. O sea, nos hacían pensar que teníamos dos naturalezas. Y eso hacía que muchos nos justificáramos de los pecados. Es que el perro grande ganó. Hoy día el perro grande. No decíamos yo pequé. No, el perro grande, el perro negro. Miren, una interpretación de un pasaje que de repente de buena intención se hace para explicar, se convierte en una excusa para pecar o para no ser responsables del pecado cometido. Entonces, con esto en mente, amado hermano, quisiéramos explicar este pasaje. ¿Ok, queridos hermanos? Como les digo, esta es una apreciación personal sustentada en la palabra. ¿Dónde estamos? Disculpen, ahí estamos. Versículo 14.
la parte final. Yo soy carnal, vendido al pecado. Comencemos. ¿Qué cosa es carnal? Alguien limitado por la debilidad humana. Alguien limitado por su propia naturaleza humana. Ahora, todos somos carnales porque tenemos un montón de limitaciones. No, yo recuerdo cuando era muchacho haber trabajado en unos andamios de más de 30 metros de altura sin cosas, ¿cómo se llama? Sin seguridad. Ahí, en la parte alta, como si nada. Hoy día, a veces subo a la azotea y ya me da un poco de mareo. La debilidad humana. Todos. Pero el apóstol Pablo está hablando de la naturaleza. La naturaleza humana, sin Cristo, es débil. No puede hacer aquello que le corresponde hacer. Luego dice, vendido al pecado. Ahora, hemos leído y hemos estudiado de que hemos sido hechos libres del pecado por la muerte de Jesús. Entonces, una persona no puede estar libre y vendida a la vez. Libre del pecado y a la vez vendido al pecado. Por eso yo considero de manera personal que este pasaje tiene que ver con una persona no creyente que trata de agradar a Dios. Que conoce algo de Dios, que sabe algo de Dios, pero que no ha agradado a Dios. Es como Cornelio, aquel centurión justo, que ayudaba, que oraba, que ayunaba, pero que le faltaba lo esencial, que era nacer de nuevo. Entonces, esta persona es una persona que no ha tenido una experiencia con Dios. Por eso está vendido al pecado. Sigamos leyendo el versículo 15 y 16. Porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, no me entiendo. No me entiendo. Es el no creyente. El creyente sí sabe lo que hace, porque tiene la verdad de la palabra y el Espíritu Santo que señala lo que está bien y lo que está mal. Tenemos consejeros, pastores, líderes que nos ponen el espejo de la palabra. Entonces, un creyente sí sabe lo que hace. Pero en el caso del no creyente, no entiende. Y creo que todos mis amados hermanos pueden recordar su vida antes de ser creyentes. Que no entendían por qué hacían esto. ¿Por qué algunos, antes de ser creyentes, con tanta libertad, engañaban a las personas, robaban a las personas, estafaban a las personas, con tanta libertad, sin ningún sentido de culpa? No me entiendo por qué hago esto. No, si alguien lo descubría, disculpaba, pero no se entendía por qué lo hago. Porque hacían lo que no querían. Y hacían lo que detestaba. ¿Qué significa esto? Que todo ser humano, independiente de su condición espiritual, tiene conciencia, es la palabra correcta, del bien y del mal. El hombre que roba sabe que está malo lo que está haciendo, pero sin embargo lo hace y no se entiende. ¿Por qué robo si sé que no debo robar? Si sé que está malo robar. No, pero voy a robar. No, hago lo que no entiendo. Luego dice que le sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 17. De manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Que toda la conducta de un no creyente se debe al pecado que mora en él. Naturaleza. Algo que hemos explicado repetidas veces. El no creyente peca porque su naturaleza es pecaminosa. No son los pecados, es la naturaleza. Si tenemos un árbol de manzanos sembrado, esperamos que dé manzanos. Una persona con naturaleza pecaminosa, el fruto que va a dar son, dígalo usted, pecados. Por eso este personaje nuevamente califica. Ahora, eso no disculpa a la persona. Dice, no, el pecado fue. No. Adán pecó por ese, más o menos en ese sentido, pero fue responsable de sus decisiones y sufrió las consecuencias de las mismas. Por eso Pablo dice que en su carne mora el bien, versículo 18. El querer hacer el bien está en él, pero no el hacerlo.
Es decir, el hombre sin Cristo sabe lo que es bueno, pero no puede hacerlo. O no quiere hacerlo. ¿Cuántas personas, antes de ser creyentes, querían dejar algo que estaba mal? Llámese tomar, fumar, droga, el vicio de las monedas, la prostitución, etc. Querían dejarlo, pero no podían. No, intentaban una vez, una semana o días y de nuevo volvían a lo mismo. ¿Por qué? Porque no estaba en ellos el hacerlo. Podían tener el deseo o la intención de hacerlo, pero no tenían la capacidad para hacerlo, a diferencia del cristiano. El cristiano no solamente tiene el deseo, sino también de parte de Dios la capacidad de hacerlo. Versículo 19 en adelante, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora a mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Una ley. El mal está en la persona. La naturaleza pecaminosa. Pablo descubrió, a la luz de la revelación de Dios, que el problema del hombre y los pecados no eran los actos, era la raíz, lo que estaba dentro. Lo que estaba dentro. Por eso este pasaje no se califica de creyentes. Usted, querido hermano, no puede usar como excusa: es que lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer. No use este texto como excusa. No se aplica al creyente. Se aplica a la gente que no es creyente. Porque usted tiene el Espíritu Santo, amado hermano. Y el Espíritu Santo nos da autoridad. La Biblia dice que tenemos autoridad para echar fuera demonios. Si podemos echar fuera demonios, podemos decir no a la tentación. Amén. Amén, hermano. Ok. Entonces, la raíz del problema de las personas tiene que ver con él. Porque cada ser humano, por diseño divino, Dios puso un chip, digámoslo así, de reconocer el bien y reconocer el mal. De ser motivado a hacer el bien, algo innato en todo ser humano. Por eso la gente es generosa, la gente no creyente es generosa, da, porque tiene eso, un chip, hace el bien. Pero, amado hermano, miren, no sé si ustedes habrán escuchado o leído del señor Escobar, ese narcotraficante colombiano, que hacía tantos bienes, que a pueblos enteros le ponía luz, le ponía cosas que necesitaba el pueblo. Era generoso. Si había alguien que estaba enfermo, de un lugar a otro, él pagaba todo. La gente decía: ay, qué buena persona, pero, y ahí está el pero. Ahora, versículo 23, para ir ya terminando en esta noche. El apóstol Pablo, miren el versículo 22, según la ley interior, según el hombre interior, meditó en la ley de Dios. Lo que decíamos, el hombre sabe lo que es bueno, conoce lo que es bueno, hablando sin Cristo, pero no lo puede hacer. Veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Dos leyes combaten en toda persona sin Cristo. La ley de la mente, la conciencia, la capacidad dada por Dios de distinguir el bien y el mal. Ahí está, lo tiene todo ser humano. Y está la ley del pecado, que es dueño de la persona. Y por lo tanto, pues ahoga los deseos de elegir lo bueno y lo motiva, lo provoca a hacer lo malo. Entonces el apóstol Pablo llega a esta posición y ahí es allí, hablando como si fuera un no creyente. Miserable de mí, digno de lástima. Y él habla, amado hermano, habiendo sido un fariseo, celoso, estudioso del Antiguo Testamento, etc.
miserable hombre digno de lástima, porque se dio cuenta que la raíz de su conducta no era correcta. Y se dio cuenta que no era nada hasta que se encontró con el Señor. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Que el pecado usa para satisfacer deseos de manera impropia. Nadie puede hacerlo. Con Pablo no. Pablo, por más que hizo, no lo logró. En la Edad Media habían conventos donde personas, hombres y mujeres, se flagelaban, se ponían cilicios, es decir, se ponían en la cintura como cinturones, como correas, se ponían con espinas, con alfileres, dormían en el suelo, ayunaban muchos días con el propósito de matar la carne, y la carne seguía vivite coleando. Porque el problema, amado hermano, no es lo externo, está dentro del corazón. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Si Pablo hubiera terminado allí, diríamos, ala, estamos fritos. Pero ahí está el glorioso versículo 25. Pero gracias a Dios que por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El Señor Jesucristo nos libró del pecado, esa naturaleza que se opone a esa conciencia del bien y del mal, nos libró, nos redimió, sufrió el castigo de nuestros pecados, murió por ti y por mí para santificarnos y para ponernos en una vereda de vida para adelante, de una vida que agrada a Dios. Por eso Romanos 8, que veremos el día de mañana, no lo vamos a ver todo, por cierto, vamos a avanzar en más de un día. Veremos cómo ahora el Espíritu Santo, que Pablo recién comienza a mencionarlo con frecuencia a partir de este capítulo, cómo el Espíritu Santo nos permite hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Cómo el Espíritu Santo nos guía a tomar decisiones sabias. Cómo el Espíritu Santo nos consuela, nos fortalece, nos ayuda en nuestra debilidad. Pablo dijo que él era el cuerpo débil, pero sin embargo el Espíritu Santo ahí en nuestra debilidad viene a nuestro ayuda y a nuestro auxilio. Gracias a Dios. Por eso cada hijo de Dios, la profunda motivación para vivir la vida cristiana se llama gratitud. Esa es lo que nos debe motivar. Yo leía uno de esos posts en Facebook hablando de pastores famosos. Yo dije, famosos no es la palabra adecuada, conocidos tal vez. Porque famoso implica que tiene un nombre y que pudiera darse a despertar algunas cosas impropias. Porque somos llamados a ser a solo uno famoso, Jesucristo. Que seamos conocidos, y así, porque la Biblia dice que somos conocidos. El diablo conoce quiénes somos conocidos por el diablo, por los demonios, el infierno nos conoce, está nuestro retrato, peligroso. Somos conocidos por Dios, conoce el Señor a los suyos. Entonces vale ser conocido, aunque no famoso. Porque ¿de qué vale ser famoso y desconocido? En el mundo espiritual. Como ocurrió con esos exorcistas que andaban por la calle echando fuera demonios y le dicen a un endemoniado, sal, y el demonio dice, ¿quién son ustedes? A Pablo conocemos, Jesús sabemos quién es, pero ustedes quiénes son, y zacatán. Conocidos pero no famosos. Amado hermano, al terminar esta sección del estudio de la seguridad de salvación, estamos llegando a este punto. Si tú crees con todo tu corazón que Jesús es tu Señor, el fruto de tu vida lo tiene que mostrar. Tu relación con el pecado lo tiene que demostrar. Tus hechos que nacen de adentro lo deben mostrar. La apariencia dice poco, amado hermano,
puedes engañar al hermano, puedes engañar al vecino, me puedes engañar a mí, pero Dios que tiene ojos de fuego, mira por encima de lo que uno hace y mira el corazón. Por eso, queridos y amados hermanos, los de ahí de Callao, los hermanos que están escuchándonos de diferentes lugares, revisemos nuestras motivaciones profundas. Revisemos. Demos gracias al Padre. Gracias, Padre, por esta enseñanza que tú nos ayudas a poder desarrollarla. Gracias, amado Dios, que nosotros podamos entender estas verdades, nuestra relación con el pecado, nuestra relación con la ley, Padre, y entender cuál es la condición del hombre sin Cristo. Ayúdanos, amado Dios, ayúdanos. Queridos hermanos, tenemos algunas peticiones urgentes por las cuales vamos a orar. A hermanos nuestros que han sido afectados con el COVID, para que Dios extienda su mano. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por estas peticiones que hoy día tenemos y te presentamos. Oramos por Joel, para que tú pongas tu mano sobre él. Él está en Quitos y ha sido afectado por el COVID. Oramos por Alexis, que ha sido afectado también, amado Padre. Pon tu mano, extiende y ten misericordia, libra su vida de la muerte, el espíritu de vida, que la vida sople en abundancia sobre estas personas. Oramos por Roberto, que sale a trabajar todos los días y en su trabajo hay personas que han dado el COVID positivo. Libra, Padre, su vida, en paz salga y en paz vuelva. Y que toda tu iglesia tenga provisión en su mesa, de tu buena mano, el pan de cada día. Te damos gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, terminamos esta noche de estudiar juntos la palabra y los consejos finales. El presidente ha dado una pauta más, tenemos hasta el 10 de mayo. Así que, amado hermano, ¿cuántos días son? ¿2 semanas? ¿3 semanas? Ya ni sé, amado hermano, ni sé qué día estamos. Hoy estamos 23, o sea, son 2 semanas, creo. 2 semanas más en este aislamiento social. Y, amado hermano, ¿qué vamos a hacer? Seguir para adelante, obedeciendo las pautas. El no salir a la calle, el estar dentro de casa, te libra a ti, libra a tu familia, libra a tu entorno. Entonces, obedezcamos en todo lo que nos compete a nosotros. Seamos cuidadosos. La obediencia comienza con cosas sencillas como esta. Queridos muchachos, que la inquietud de querer jugar pelota, de salir a pasear, a gironear, y ya no hay donde gironear, querido hermano, solamente en tu casa, ¿no? Haz tu tour de la sala al comedor, del comedor a la cocina, de ahí al techo, haz tu tour por ahí. Ese sea tu paseo diario. Ahí gironea, pero no salgas a la calle sin ninguna razón válida. Amén, hermanos. Dios los bendiga, queridos hermanos, que el Señor guarde un sueño tranquilo y descansado. Un buen día el día de mañana. Dios los bendiga mañana.